Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo, que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ahí donde esté usted en su casa, le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y junto conmigo vamos a elevar una oración para que el Señor nos bendiga en este estudio que vamos a tener el día de hoy. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Dios, para darte gracias porque, Señor, escuchas nuestra oración y, Padre, cómo no, Señor, tú estás presto para escucharla, Señor, cuando nosotros vamos a ti, Señor. Y en esta hora, Señor, siempre, Padre, cuando nos acercamos al tomar este lugar, hacemos la misma petición, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que le dé vida a tu palabra, Señor. Padre, que seas tú, Señor, el que traiga la enseñanza, Señor, y no el hombre que saque al frente, mi Dios. Que esta enseñanza sirva para nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida práctica, Padre bendito, y podamos, Señor, de veras reconocer que tu palabra, Señor, es actual. Bendito Dios, gracias porque yo sé que escuchas la oración y, Señor, el que saque al frente simple y sencillamente sea un instrumento en tus manos. Bendito seas, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Te honramos, Señor, y Padre, oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Génesis capítulo número 13, del versículo 8 en adelante, dice de la siguiente manera: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego el 13 dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hoy quiero tratar un tema acerca de lo que es Sodoma y Gomorra, tratar de explicar un poquito de ello y tratar también de hacer una aplicación práctica acerca de este pequeño estudio que vamos a tener. Voy a ir despacito para que podamos ir entendiendo las cosas. No pienso tardarme mucho, pero quiero que si algo no queda claro, hermano, por favor, póngame un recadito ahí en el WhatsApp de la iglesia y con gusto yo atenderé su petición. Cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, siempre vienen muchas figuras a nuestra mente y casi siempre hacemos una figura mental de toda la situación que pudiera ser Sodoma y Gomorra. Cuando yo leo el capítulo número 13, del versículo número 13, me doy cuenta que es la primera vez que la palabra de Dios hace referencia a la ciudad de Sodoma. Y esta referencia que él está haciendo, que la palabra de Dios está haciendo, es acerca de las características que tienen los habitantes de Sodoma. Porque dice así: Mas los hombres de Sodoma, entonces está hablando de los habitantes de Sodoma. Dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y notemos aquí, ¿cuáles son las características que la Biblia está poniendo de los habitantes de Sodoma? Dice, son malos y son pecadores. ¿Okay? Y cuando nosotros leemos aquí malos y pecadores, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para poder interpretar acerca de lo que es malo y pecador en gran manera contra Jehová.
porque no es, cuando dice la Biblia, en gran manera, no es con pecados comunes y corrientes, es con pecados de veras, hermano, que son pecados excepcionales o hechos con toda la maldad del mundo. Por eso dice la palabra de Dios, malos y pecadores. Y si yo quiero examinar en la palabra de Dios esta terminología de malos y pecadores, ¿okay? Yo me voy a dar cuenta que allí en el libro de Miqueas, capítulo número 2, si usted tiene su Biblia, vaya a Miqueas. Jonás, sigue de Jonás. Miqueas, capítulo número 2, versículo 1. Y aquí tenemos la primera definición de lo que realmente es un pecador malo en gran manera. Dice así, versículo 1, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y entonces, aquí estamos hablando de un pecador que conscientemente está planeando hacer el pecado con toda la maldad del mundo. Dice así, piensan iniquidad y maquinan el mal. Y a esto en la Biblia se le llama concepción del pecado, porque dice la palabra de Dios que nosotros, somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. Y dice que el pecado es concebido. ¿En dónde es concebido? El pecado es concebido precisamente en nuestro aparato consciente, ahí en nuestra mente, porque dice iniquidad y maquinan el mal. Y luego dice, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Entonces, aquí tenemos una definición muy buena bíblicamente de lo que es un pecador malo, grande delante de Jehová. ¿Qué es un pecador malo delante de Jehová? Es aquel que inquiere iniquidad, maquina iniquidad y que cuando llega el momento la ejecuta. Entonces esto es dar luz al pecado. El momento en que se ejecuta el pecado, a eso se da luz. Ahora, si nosotros queremos una definición un poquito más amplia de esto, en la Biblia, en el Salmo número 64, nosotros tenemos una definición un poco más amplia de lo que es una persona pecadora, una persona mala, en gran manera delante de Jehová. Y dice así lo siguiente, el versículo número 6, que se parece mucho a lo que nosotros acabamos de leer en Miqueas capítulo número 2. Dice así, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Y aquí nosotros tenemos una ampliación de lo que es inquirir, porque aquí dice, inquieren iniquidades, están planeando la maldad, están planeando hacer las cosas que son pecado delante de Jehová. Y no es una planeación así nada más superficial, porque dice la palabra de Dios, hacen una investigación exacta. Y esto quiere decir que el pecado que se está haciendo es un pecado planeado con toda la conciencia nuestra, viendo los pormenores, del acto que se va a hacer, del pecado que se va a hacer, y no dejando absolutamente nada fuera, sino planeando el pecado de una manera que pueda ser ejecutado sin que a lo mejor la gente se dé cuenta, porque dice la palabra de Dios, dice que esconden, la palabra de Dios dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Versículo número 5
del 64. Entonces, ¿cuáles son las características de los habitantes de Sodoma cuando la palabra de Dios dice son malos? Ok, y son pecadores malos en gran manera delante de Jehová. Ok, entonces son habitantes especiales porque ellos, maquinan el pecado. Ok, lo planean bien planeado y luego ejecutan el pecado. Ahora, cuando yo sigo leyendo acerca de la historia de Sodoma, yo me doy cuenta de algo importante. Nosotros vamos a Génesis capítulo número 18 y nosotros vamos a encontrar en Génesis capítulo número 18 algo muy importante, ¿ok? El versículo 20 dice lo siguiente: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Ok, ahí están los habitantes de Sodoma, malos y pecadores en gran manera. Y esta situación hace que de alguna manera haya gente que clame a Dios contra Sodoma, y contra Gomorra. ¿Y qué es lo que claman? Dice así, contra Sodoma y Gomorra el clamor se aumenta más y más. ¿Quiénes son los que están clamando? Realmente la Biblia no lo dice, no lo sabemos. No sabemos si estos que están clamando son habitantes mismos que están ahí metidos en la ciudad de Sodoma y que ellos de alguna manera están clamando a Dios, o son habitantes de otras ciudades que están cercanas a Sodoma y Gomorra y que de alguna manera les ha afectado la situación de pecado de Sodoma y de Gomorra. Entonces tenemos estas dos opciones. Lo cierto es que hay un clamor. ¿Qué es clamar? Es un grito de desesperación, un grito pidiendo ayuda, un grito pidiendo ser liberado, un grito de tristeza, de frustración, no sé. Así se puede definir lo que es la palabra clamor. Entonces ellos están clamando porque estamos viendo aquí que el pecado se está aumentando más y más cada día, y entonces eso está afectando a las personas que están clamando. Ahora, ¿lo sabía Dios? ¿Por qué le dice Dios a Abraham: voy a descender y voy a ver si es cierto lo que están diciendo o no es cierto? Y me llama mucho la atención las palabras que utiliza Dios cuando dice: el pecado se ha agravado en extremo, ahora descenderé ahora y veré si han consumado, dice la palabra de Dios, su obra según el clamor. ¿Qué es lo que están diciendo los que están clamando? Están clamando porque el pecado de Sodoma está siendo ejecutado y de alguna manera ellos están siendo perjudicados. Entonces, creo que hasta aquí es clara la situación. Voy más adelante. Muy bien, esto que yo estoy diciendo de que el pecado se ha agravado en extremo y cada día es más y más de esa gente mala y pecadora. Si yo leo Génesis capítulo número 18 y Génesis capítulo número 19, que es la historia de Sodoma, no voy a encontrar allí en esos pasajes realmente a cuál pecado o cuáles pecados se refiere cuando dice la palabra de Dios que el pecado ha aumentado, en extremo, se ha agravado en extremo. ¿Cuál es el pecado o cuáles son los pecados que se han agravado en extremo de los cuales está hablando Dios con Abraham?
Y como dije, no hay un pecado que diga aquí en Génesis 18, 19. Entonces yo tengo que ir a la palabra de Dios y tratar de examinar si en alguna otra parte de la palabra de Dios hay alguna referencia al pecado que viven los habitantes de Sodoma y que se va agravando más y más cada día y va siendo más fuerte contra Jehová. Y sí hay pasajes en la palabra de Dios que hablan precisamente sobre el pecado de Sodoma. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo número 16. Okay. Ezequiel capítulo número 16. Y en el capítulo número 16 de Ezequiel, en el versículo 49, nosotros tenemos ahí, en este pasaje, los pecados de Sodoma y de Gomorra, algunos de los pecados de Sodoma y Gomorra. Y vamos a leerlo. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 1, dice, la soberbia. 2, saciedad de pan. 3, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y número 4, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Estos son los primeros 4 pecados que yo puedo encontrar en la Biblia que están en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Okay? 1, la soberbia. ¿Qué es soberbia? Soberbia es aquella persona que tiene un complejo de superioridad y por lo tanto trata mal a las demás personas. Un soberbio cree que todo lo merece. Un soberbio es muy autosuficiente, él cree que todo lo puede, etcétera, etcétera, y que esa es la persona más importante. Si nosotros vemos que lo que está enumerado aquí, soberbia, es precisamente, hermano, lo que tiró a Satanás del cielo, la soberbia. Porque dijo el diablo: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios haré mi trono, me sentaré, y seré semejante al Altísimo. Ese es el pecado de soberbia. Y entonces el pecado de soberbia, es uno de los pecados de los que Dios no puede ver. Porque el salmista dice que Dios al soberbio, dice, lo trata o lo mira de lejos, mas está con los humildes de corazón. Y entonces aquí tenemos el primer pecado, soberbia. 2, saciedad de pan. Y esto concuerda con lo que nosotros leímos allá en Génesis capítulo número 13 del 8 en delante, donde dice que el valle donde estaban, era un valle fértil. Y dice como el huerto de Jehová. Vamos otra vez a Génesis capítulo número 13, versículo 10. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y de Gomorra. Y entonces aquí nosotros podemos entender por qué Sodoma y Gomorra tenían saciedad de pan. Porque el terreno circundante de todas estas ciudades era un terreno muy fértil y entonces era suficiente para abastecer el hambre en estas 2 ciudades. El problema es que no solamente no era solamente que comían para satisfacer sus necesidades, sino que se pasaban de eso. Y entonces nosotros podemos encontrar aquí, saciedad de pan como el pecado de la gula. Y entonces aquí nosotros entendemos que no solamente la ciudad era soberbia, sino que por la abundancia que tenían, se desbordaban en la comider, en el comer, y me imagino pachangas y otras cosas que se podían hacer, porque
gracias a todo lo que se cultivaba alrededor y llegaba a la ciudad, ellos podían estar sostenidos de esta manera. Abundancia de ociosidad, ¿ok? Y aquí quiero acercarme. ¿Qué es un ocioso? Un ocioso es una persona que está de floja. No hay otra definición. Está de floja. El que no hace nada. El que nomás está viviendo la vida así, ahí llevándosela. Y acuérdense muy bien de lo que dijo una vez Cantinflas, que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Okay, bueno, hay un dicho que dice así, mente ociosa, taller del diablo. Así dice, Ahora yo puedo entender, entonces, ¿por qué el pecado de Sodoma? ¿Por qué se planean la iniquidad? Están ociosos, tienen tiempo de más, están de flojos, entonces, al estar en esa situación, entonces ellos tienen tiempo para planear muy, muy detalladamente el pecado y luego ejecutarlo. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que son ociosos. Entonces llevamos 3 pecados. 1, lo enumeramos. ¿Cuál es? Soberbia. 2, abundancia de pan. Y número 3, ociosidad. Ahora, la Biblia dice lo siguiente allá en Primera de Juan, capítulo número 3, dice la palabra de Dios, que el que practica el pecado es del diablo. Y entonces, si una persona está ociosa, es muy fácil presa del demonio. Y que el demonio pueda introducir pensamientos, pueda poner pensamientos, y aquella persona que está ociosa, que no tiene nada que hacer, toma el pensamiento, empieza a procesarlo y cae precisamente en esta situación de pecado. Ahora sí podemos entender por qué dice la palabra de Dios, que el tercer pecado es ociosidad. Fácil para manejar el diablo a todas estas personas. Y 4, dice, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. A esto se llama, envidia. A esto se llama no tener empatía. En todas las ciudades, no quiero saber en cuál, siempre vamos a encontrar personas que son menesterosas. Siempre vamos a encontrar personas que necesitan de nuestra ayuda. Y cuando nosotros leemos aquí afligido y menesteroso, afligido nos habla de una situación un tanto emocional, espiritual. Y entonces, cuando dice la Biblia, no fortalecieron al afligido, esto quiere decir que de ninguna manera se acercaron a las personas que necesitaban ayuda o ayuda emocional, espiritual. Ahorita vamos a ver por qué no. Entonces ellos vivían cada quien su vida en un egoísmo, en estar ensimismados, y entonces para ellos no les importó simple y sencillamente ayudar a las personas que necesitaban ayudas, al afligido y al menesteroso. Y es muy probable que a lo mejor el afligido y el menesteroso fueron los que clamaron a Jehová. Y entonces Jehová escucha la oración de los afligidos y los menesterosos, y entonces desciende para ver si realmente lo que están clamando estas personas es cierto, y entonces tener un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia, se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, dice, y cuando lo vi, las quité. Y aquí hay otro pecado, dice abominación delante de mí. ¿En qué consiste este pecado que la Biblia llama abominación delante de Jehová? Si yo voy a Judas, capítulo número 1, que es el único capítulo que tiene, y leo el versículo número 7, ahí yo me voy a encontrar realmente ¿cuál es este pecado de abominación delante de Jehová? Abominación es algo que Dios no puede ver, algo que ocasiona rechazo,
algo que ocasiona, ¿cómo les puedo explicar? Algo que ocasiona malestar y náusea. Ok, eso significa la palabra abominación. No puedo verlo, tengo rechazo sobre ello, me causa malestar, me causa náusea. Ok, y entonces el pecado que está refiriéndose aquí en el versículo 50, hicieron abominación delante de mí. Ese pecado está muy especificado en Judas capítulo número 1, que es el único versículo 7. Dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas a las cuales las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y oiga bien aquí, ¿cuál es el pecado de abominación que habla Ezequiel 16:50? El pecado de abominación que habla Ezequiel 16:50 es, dice la palabra de Dios, vicios contra naturaleza. ¿Okay? ¿Cuáles son esos vicios contra naturaleza? Si nosotros queremos una explicación más amplia de los vicios contra naturaleza, nosotros podemos ir a Romanos capítulo número 1, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a encontrar, y ya me voy a ir acercando a donde yo quiero llegar, ¿ok? Romanos capítulo número 1, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a encontrar cuáles son esos vicios contra naturaleza. Y leemos, ¿ok? Dice así, del 24 voy a leer para adelante. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra, dice, naturaleza. Okay, dice la Biblia: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok, pecado de abominación. Pecado de abominación es hacer algo que es contra la naturaleza. ¿Y cuáles son esos pecados contra la naturaleza? Es que la mujer deje el uso del varón, ¿ok? Y que el varón deje el uso de la mujer para ir a acostarse con otro varón. Entonces, podemos entender que ¿cuál es el pecado más grave de Sodoma y de Gomorra? El pecado más grave de Sodoma y Gomorra es precisamente la abominación. Y es que van en contra de lo que Dios ha dejado naturalmente establecido, que es la relación sexual entre un hombre y una mujer, para que una mujer vaya con otra mujer y un hombre vaya con otro hombre. Ahora, esto lo podemos comprobar en la historia de Sodoma y de Gomorra, y déjeme decirle que sí lo podemos comprobar. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo número 19, vamos a encontrar la siguiente historia, ¿ok? Dice así, voy a leer desde el 19:1. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y que os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron.
Ojo con el 4, con lo que sigue. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjese lo que estoy leyendo. Dice, hombres rodearon la casa. Y ahí da más o menos las edades, desde el más joven hasta el más viejo. Y dice así, todo el pueblo junto. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse rey y juez. ¿Habrá de elegirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y dice la palabra de Dios en el 11, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Okay. ¿Por qué leí esta historia? Porque yo estoy diciendo que el pecado más grave de Sodoma que fue la abominación, y esa abominación es ir contra naturaleza. Y aquí yo estoy comprobando en esta historia de la Biblia que aquí está registrado cuando los varones llegan, los varones de Sodoma, y le dicen a Lot, saca a los varones que vinieron hoy y están hospedados en tu casa, y dice, saca para que los conozcamos. La palabra conocer aquí en la Biblia es un eufemismo. Un eufemismo es utilizar una palabra para, ¿cómo les explico? Para ablandar una situación o explicarla de otra manera. Si yo voy a Génesis, capítulo número 4, ahí voy a encontrar la misma palabra y a lo que se refiere. Dice así la palabra de Dios en 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Okay. Aquí la palabra conocer, en el 4:1, es tener relaciones sexuales con Eva. Por eso dice a renglón seguido, la cual concibió. Este es el mismo término que se utiliza allá en Génesis capítulo número 19. Saca a los varones para que nosotros los conozcamos. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que aquellos varones que están en la puerta de Lot y que han venido, entonces le están diciendo, saca a estos varones para que nosotros los conozcamos. Esto quiere decir para que nosotros tengamos relaciones sexuales con ellos. ¿Okay? Eso es lo que significa aquí, y eso es el pecado de contra natura al que se refiere Judas, versículo número 7. Entonces, ¿cuáles son los pecados que tenemos de Sodoma? Hasta ahorita, hasta este momento. 1, abominación. 2, ser soberbio. Número 3, saciedad de pan. 4, ociosidad. Número 5, no fortalecer la mano del débil menesteroso. ¿Okay? Y aún hay más todavía. Aún hay más acerca del pecado de Sodoma y de Gomorra. Y si nosotros vamos a Jeremías, capítulo número 23, vaya por favor ahí a Jeremías, capítulo número 23.
versículo número 14. Aquí está haciendo una comparación entre los profetas de Israel y los religiosos de Sodoma y de Gomorra. Dice así: y los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Dice, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjese lo que está diciendo aquí, hermano. Es algo muy serio. Dice, los profetas de Jerusalén he visto torpezas. 1, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Dice, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué está diciendo aquí? Que las personas que eran encargadas de alguna manera, de poner orden en la ciudad, y me estoy refiriendo aquí a lo mejor al grupo religioso que se movía en Sodoma y Gomorra, o me estoy refiriendo aquí a los gobernantes de Sodoma y Gomorra. Me puedo referir a esas dos situaciones, al grupo religioso o bien a los gobernantes, ellos que tienen el deber de poner orden en las ciudades para que la ciudad marche más o menos bien. Estaban haciendo todo lo contrario, porque la Biblia dice aquí que ellos cometían adulterio, andaban en mentiras y dice, lo más grave, fortalecían la mano de los malos para que no se convirtiesen, de su maldad. Y entonces esto es grave. Cuando el pecado de Sodoma, llega a estos niveles donde hay corrupción en el mundo espiritual o en los religiosos de la ciudad, y hay corrupción en el gobierno de las ciudades, entonces es muy difícil que una ciudad salga adelante. Muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo religioso, aquí, si lo vemos de esa manera, es un mundo religioso lleno de maldad, que apoya la maldad que se está haciendo en la ciudad. O si lo queremos ver desde el punto de vista de los gobiernos, vamos a ver que los gobiernos, en vez de poner orden, en vez de enderezar la situación de pecado de Sodoma, están haciendo todo lo contrario. Y entonces, cuando tienes una ciudad donde los gobernantes, donde el mundo religioso y donde los habitantes en general de la ciudad están metidos en una situación de esta magnitud, ¿sabe una cosa? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Qué hizo Lot ante toda esta magnitud de pecados que tenía Sodoma y Gomorra? No pudo hacer nada. ¿Qué hizo Abraham? Abraham intercedió por la ciudad y le dijo a Jehová, ¿vas a destruir al justo con el pecador? ¿Lo vas a destruir? Y entonces Dios le dice, no hay problema. Si hay 50 justos, por esos 50 justos no voy a destruir a la ciudad. ¿Y qué pasó? No sé cuántos habitantes haya tenido Sodoma y Gomorra, pero me imagino que han de ser arriba de a lo mejor de 100,000 habitantes, no sé. Si la ciudad de Jerusalén tenía cerca de 500,000, Sodoma y Gomorra, que estaban en un valle, en un valle, que eran ciudades muy prósperas, han de haber tenido una magnitud más o menos de la misma de Jerusalén, a lo mejor 100,000 o 200,000 o no sé. Pero entre toda esa población, no encontrar 50 gentes, que sean justas, que estén viviendo de acuerdo a
a los designios de Dios, no se pueden encontrar. Ve lo grave de la situación. Y entonces Abraham va bajando el número 40, 30, hasta que llega a 10, y dice la palabra de Dios, ni siquiera 10 justos se encontraron en esas ciudades. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con ellos? Ya no se puede hacer nada. Ellos no escuchan. Ellos no entienden. Lo que está en su mente es simple y sencillamente maldad y pecado. Y cada día esto va en aumento. ¿Qué se puede hacer? Nada más quitarlos o borrarlos. Me llama mucho la atención lo siguiente. Génesis capítulo número 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente. En Génesis 19 léalo en la casa porque, bueno. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjese, dice la palabra de Dios que los ángeles vinieron a destruir la ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y fue y les dijo, vénganse conmigo. Sus yernos no quisieron venir conmigo, entonces tomó simple y sencillamente a su esposa, a sus hijas, y los ángeles dice que los agarraron de la mano, los sacaron de la ciudad y le dijeron a Lot, vete, pero no vayas a volver tu vista para atrás, ¿ok? Porque nosotros vamos a destruir la ciudad. Y Lot dijo, sí, he dado gracia, porque ellos dijeron, vete al monte. Y Lot dijo, no me puedo ir al monte, déjeme ir a la ciudad de Zoar, ahí voy a estar, ahí me voy a quedar. Y entonces los ángeles dijeron, está bien, vamos a darte oportunidad de que llegues a la ciudad de Zoar para nosotros poder destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Versículo número 24. Dice así, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego, de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y en todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, etcétera, etcétera. Versículo 24 y 25, lo puntualizo. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Cuando yo leo la historia bíblica y me doy cuenta que las ciudades pecaban, entonces Dios hacía juicio sobre las ciudades. ¿Y cómo es que Dios hacía juicio sobre las ciudades? Déjenme platicarles. Cuando Israel pecó, cuando Jerusalén pecó, entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo a los babilónicos, vinieron, ¿ok? Destruyeron la ciudad, pero se llevaron la gente y dejaron algunos habitantes que se quedaron allí en Jerusalén. Cuando Babilonia pecó, fue también igual. Vinieron, destruyeron a la ciudad, pero sus moradores los esparcieron. No los mataron a todos. Y entonces, ese era el método que Jehová utilizaba cuando las ciudades se volvían pecadoras. Dios permitía que vinieran otros imperios, tomaran la ciudad, se llevaran a los moradores como esclavos
y dejaran a unos pocos ahí. Ese es el método de Jehová. Y cuando nosotros en la actualidad podemos hacer investigaciones, los que hacen investigaciones, arqueólogos y escarban y cosas así, pueden encontrar abajo, cuando están escarbando, pueden encontrar ruinas de aquellas ciudades que fueron destruidas. Lo pueden encontrar. Y déjeme decirle, cuando Dios habla de Sodoma y de Gomorra, el juicio que Dios hace es totalmente diferente a los juicios que nosotros estamos acostumbrados a ver en la Biblia. Porque no fue otros reyes o otro imperio que vino para destruir a Sodoma y de Gomorra. Dios no utilizó a otros reinos para venir a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. No. Dios directamente trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra e hizo llover fuego y azufre sobre esas ciudades. Y lo característico de esto es que dice la palabra de Dios que destruyó todo. Dice la Biblia, destruyó todo. Los moradores, las ciudades y el fruto de la tierra. Y es algo totalmente diferente. Nosotros podemos encontrar que en Jerusalén hubo remanente, que en Babilonia hubo remanente, que en Egipto, que en Asiria, que en todos esos imperios siempre había gente que quedaba, pero con Sodoma y Gomorra no quedó ni uno solo. Porque Dios los destruyó. Ahora, hay algo muy interesante. Todas aquellas personas que de alguna manera han tratado de buscar las ruinas de Sodoma y de Gomorra, ¿sabe una cosa? No las han encontrado. Y lea, yo traté de buscar sobre las ruinas de Sodoma y Gomorra y lo que me encontré es que ninguno por más que ha escarbado cerca del Mar Muerto, ninguno ha encontrado algún vestigio de Sodoma y Gomorra. Y entonces lo que se cree es que Dios destruyó todo eso y los vestigios de aquellas ciudades se quedaron en lo profundo del Mar Muerto. Es lo que se supone, los que han tratado de ir a ver algunas ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Ves lo diferente que es? ¿Ves lo diferente del trato entre las demás ciudades pecadoras y la ciudad de Sodoma y Gomorra? Me pregunto por qué. Por su pecado. Lucas, capítulo número 17. Versículo número 28 al 30 dice lo siguiente. Dice así: Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea de los bienes huya, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que en los tiempos finales nosotros vamos a estar viendo las mismas situaciones, el mismo pecado que estuvo en Sodoma y en Gomorra, vamos a estar viéndolo en el final de los tiempos, cuando Jesucristo esté próximo a venir. Y quiero decirles algo, hermanos, nosotros en la actualidad estamos viviendo tiempos muy semejantes a los tiempos en que estuvo Sodoma y Gomorra. Hoy tenemos
los mismos pecados por los cuales fue destruida Sodoma, soberbia. 2, saciedad de pan. Número 3, ociosidad. Número 4, no empatía. O sea, no fortalecer la mano del menesteroso y el débil. Número 5, abominación. Y abominación es ir contra natura. Y número 6, los que deben corregir un poco las situaciones y reprendernos, que es el área religiosa y el área de gobierno, no están haciendo nada porque esto se componga. Y al contrario, lo que está sucediendo es que nuestros gobiernos están precisamente apoyando los pecados que son contra natura, que en la Biblia están muy especificados. Un poco de historia. 1886 se escribe el primer libro sobre la psicopatología sexual. Y este libro de 1886, escrito por Kraft, Eving, algo así, él recibió muchas críticas porque antes de esta fecha hablar sobre la sexualidad, hablar sobre la homosexualidad, el lesbianismo y todas las desviaciones sexuales era tabú. Es hasta 1886 cuando empieza un poco a abrirse esta situación para hablar acerca de la homosexualidad, del lesbianismo, de la pedofilia y de otras muchas desviaciones sexuales. Y lo característico de esto es que desde 1886 hasta más o menos 1969 por ahí. Todo esto que yo estoy diciendo se consideraban enfermedades mentales. Y fue en 1969 cuando esto cambió. Y de 1969, lo que antes era considerado una enfermedad mental, como la homosexualidad, enfermedad mental, el lesbianismo y el transvesti, transexual, etcétera. A partir de 1969, la terminología cambió. Y entonces ya no se considera desde entonces una enfermedad mental o un problema de afectividad. Joseph Ratner, que es un psicólogo muy famoso, él decía lo siguiente, que hablando de la psicología profunda, considera a la homosexualidad como un trastorno de la afectividad con todos sus componentes de una neurosis. Así definió él la homosexualidad. Y muchos psicólogos de esa época y muchos psiquiatras de esa época estuvieron de acuerdo en que así era la situación. A partir de que se inicia el movimiento de liberación LGBTI y muchas otras siglas más, en 1969, cuando se inicia, ellos buscan tres cosas. La primera ya la lograron. 1, que todos estos tipos de que nosotros llamamos enfermedades mentales dejaran de ser consideradas enfermedades mentales. Y ya lo lograron.
Ya ahora, en la actualidad, la homosexualidad no es una enfermedad mental. Ahora tiene otro nombre. ¿Okay? Y esto, los gobiernos han ido cambiando, igual que la psiquiatría moderna, igual que la psicología moderna, han ido cambiando los términos. Y entonces ellos ya lograron que todos estos que antes eran considerados problemas de trastornos mentales o enfermedades mentales, ahora no sean considerados así y sean considerados simple y sencillamente, ¿ok? Ellos le llaman ahora, en este momento, aquí tengo mis apuntes, ellos han cambiado la terminología y ahora ya no se llaman trastornos o enfermedades mentales, ahora se llaman condiciones relacionadas con la salud mental, es uno, o disforia de género. Y esto no implica que sea una enfermedad. El segundo punto que ellos, a partir de 1969, que se inicia este movimiento de liberación LGBTI, Q, ellos también están peleando porque haya matrimonios de personas del mismo sexo, matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres. Y déjeme decirle que ya lo lograron. Muchos gobiernos están permitiendo que haya matrimonios en el mismo sexo. Es la segunda cosa que el movimiento LGBT está promoviendo y ya lo lograron. Y la tercera cosa que ellos están promoviendo también es que estos matrimonios del mismo sexo puedan adoptar hijos. Y déjeme decirle que ya lo lograron, ya lo están logrando. ¿A dónde voy con esto? Voy a lo siguiente. No puede ser posible que los médicos, los psiquiatras y los psicólogos de 1969 para atrás, hasta cuando se empezó a hablar de desde 1969 para atrás, hasta 1886, cuando sale el primer libro, no puede ser que todos estos años, que todas estas generaciones de psicólogos, de psiquiatras, estemos equivocados o estén equivocados. Porque no puede ser posible. No puede ser posible que del año 1969 para acá las cosas hayan cambiado y que la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos esté modificando los diagnósticos y le esté dando otro nombre, ¿ok? Y ya no considere a la homosexualidad, al lesbianismo, al transvestismo y todos los trans, ya no los considera enfermedades mentales y que se esté viviendo. México forma parte de los gobiernos que están permitiendo estas situaciones. Déjeme leer algo. La comunidad trans en el tiempo, y aquí me refiero solamente a México. Y ya voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Dice así, 1935 en México, Salvador Novo publica El tercer Fausto. Esto es una obra de teatro en que un personaje vende su alma al diablo para convertirse en mujer. Es ahí donde empieza en México esta situación. 1970. Se practica la primera operación de reasignación de sexo en nuestro país. 1970. Mujercitos. Así es como el periódico Alarma clasifica a los transvestis que son detenidos en una redada en la Ciudad de México. 1983. Se ubica el primer caso de SIDA en México.
Actualmente, el 19.1% de las mujeres trans en el mundo vive con SIDA. 1983. Se realiza la primera marcha transexual, transgénero y transvestis en la Ciudad de México. 1997. Alejandro Brito de Letra S. crea la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. 2003. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación prohíbe la discriminación en el empleo y enumera las preferencias sexuales como clase protegida. 2003. Oiga bien, 2003. 2009. Los tratamientos hormonales para el proceso de cambio de sexo son incluidos en la Ley de Salud del DF. Entonces está permitido ya no hay problema. 2015, muy importante, reforma administrativa al registro civil permite la expedición de nuevas actas de nacimiento para la reasignación de sexo genérica sin necesidad de un juicio. 2017. Sofía se convierte en la primera menor de edad en cambiar de nombre y género en el acta de nacimiento sin pasar por un juicio. 2019. Se reconoce el asesinato de Paola Buenrostro, que fue más o menos en el 2016, como un transfeminicidio. Término empleado por primera vez con la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y hay más todavía. Termino con esto. ...1978... una fecha importante para el movimiento LGBT, porque en 1968 Gilbert Bracker, él publica la bandera gay. Y al principio esta bandera tenía 8 colores, pero por razones de que no se conseguía algunas telas, quitaron 2 colores y quedaron solamente 6 colores. Estos 6 colores de la bandera LGBT es rojo, que significa vida, naranja, que significa salud, amarillo significa luz del sol, verde significa naturaleza, azul significa serenidad, violeta significa espíritu. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros vamos a Números, capítulo 2, no va a decir que ahí encontramos la bandera gay. No es eso, ¿ok? Ahí vamos a sacar algo muy interesante. Números, capítulo número 2. Dice así, el versículo número 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acampen cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Vuelvo a leer. Los hijos acamparán junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. ¿Qué es una bandera? Una bandera da identidad y da sentido de pertenencia. Eso es lo que es una bandera. Y nosotros podemos encontrar aquí en Israel que cada tribu de Israel tenía una bandera. Y entonces, esa bandera le da a la tribu un sentido de identidad y de pertenencia. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar la bandera de Judá es un león. Y entonces a la tribu de Judá es la bandera que es un león, se le llama león de la tribu de Judá, y así se le conoce a Jesucristo como león de la tribu de Judá. Cuando nosotros hablamos de la bandera LGTB, nosotros hablamos de que los grupos se identifican y tienen un sentido de pertenencia, de tal manera que cada 28 de junio de cada año hay una marcha que es mundial, donde se usa la bandera, gay, para nosotros entender que ellos están marchando por el orgullo gay.
Y esto cada vez está más extendido. ¿Qué quiero decir con esto? No somos homofóbicos de ninguna manera. Aceptamos, que hay personas que de alguna manera pertenecen a esos grupos y que Jesucristo también murió por ellos. No estamos de acuerdo con sus prácticas sexuales porque no estamos de acuerdo con sus prácticas sexuales. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que es la razón de nuestra fe. Si alguno de ellos quiere escuchar el mensaje, si alguno de ellos abre el corazón a Jesús, yo creo que ellos pueden ser salvos. Y Jesucristo se encarga de la vida de cada uno de ellos. Pero lo que sí es cierto, estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y lo único que nos queda por hacer es recibir el juicio de Dios como pasó en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Porque cuando todo está corrompido, ya no se puede hacer nada. Y entonces lo único que nos queda es el juicio de Dios. Estamos en tiempos muy difíciles, ¿ok? Y entonces necesitamos orar por todos estos movimientos, necesitamos orar por nuestras familias, necesitamos orar por nuestras iglesias. Termino con esto. Yo dije que una de las cosas graves es cuando, en el estudio acabo de decir, una de las cosas graves es cuando los religiosos o los gobiernos están corrompidos. Y déjeme decirle, la iglesia de hoy está siendo corrompida. Y hay muchos pastores de iglesias que, hermanos, de alguna manera o de otra, están diciendo que están de acuerdo con todos estos grupos y están de acuerdo con la identidad de género y muchas cosas más. Creo que estamos también como iglesia en un tiempo muy difícil y tenemos que mantener nuestra fe muy nítida en la palabra de Dios y en Jesucristo. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, Señor. Vivimos tiempos muy difíciles, Padre bendito. Tiempos que se parecen mucho, Señor, a los tiempos que vivió la ciudad de Sodoma y de Gomorra, Padre celestial. Señor, la primera cosa que te pedimos, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Y hablo de todos, Señor, en general. De cada uno de los habitantes, Señor, de nuestro país y de nuestros países, Padre celestial. De cada uno, Señor, de los que asisten a las congregaciones. De cada uno, Señor, que están en problemas, Padre celestial, de esta naturaleza, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor. Y Padre, tu palabra pueda ser escuchada, Señor, en el resto del mundo. Mi Dios, bendice tu iglesia, Padre, porque yo sé que falta muy poco tiempo para que tú, Señor, vengas por nosotros. Permite, Señor, que seamos firmes, Señor, en nuestra fe y que podamos comunicar nuestra fe, Señor, con toda claridad a toda la persona que nos rodea. Sea, Señor, del género que sea, Padre celestial. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.